Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Admed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 1151 al 1160 capítulo 1151 Aplastando a Ling Xiao, parte 1, las lágrimas se deslizaron silenciosamente y algo fuerte en mi corazón pareció romperse por completo en ese momento. Estuvo atrapado en el Palacio Changning durante 100 años y finalmente fue sentenciado a muerte por su propio padre, el emperador. Sin embargo, lo que recibió fue la noticia de que Wu Qi decidió mantenerse al margen por el bien de la situación general. No importa cuán fuerte pretenda ser la princesa Changning, aún sentirá dolor en su corazón. Pero este dolor es indescriptible. Sin importar a quién se enfrente, debe ocultarlo. Hay tanta amargura y angustia en las palabras Changning no se arrepiente que nadie puede comprenderlas. Por lo tanto, incluso cuando se enfrentó a la sentencia de muerte del emperador del cielo, ella permaneció en silencio y ni siquiera pudo reunir el más mínimo deseo de resistirse. Pero justo cuando estaba lista para morir, Wu Qi irrumpió en los 33 cielos, destrozó el talismán del Dao celestial afuera del palacio Changning con una espada y apareció frente a ella. Changning es mi esposa. Quiero ver quién se atreve a ponerle una mano encima a mi esposa, Wu Qi. Quiero llevarme a Changning, ¿quién se atreve a detenerme? Estas dos simples frases fueron más impactantes para Xie Changning que cualquier otra cosa. Sí, ella es la esposa de Wu Qi y lo ha sido desde muy temprano. Al menos delante de una persona, puede quitarse parte de su disfraz y romper la fuerza que la envuelve. Con solo tener a esta persona es suficiente. Sin mencionar que la princesa Changning, y Jingui y Star-Lord Tingyu también estaban igualmente emocionados en este momento. Antes no se resistían porque no veían ninguna esperanza de éxito. Pero ahora la llegada de Wu Qi es la mayor esperanza. La razón por la que la estrella celestial y la región de la estrella oscura permanecieron inactivas no fue porque Wu Qi renunciara a la princesa Changning, sino porque no quería perjudicar a otros. Desde el principio, decidió ir solo y rescatar a la princesa Changning con la espada en la mano. Eso no era indiferencia, sino una verdadera voluntad de usar su propia fuerza para apoyar a la princesa Changning. No fue hasta ese momento que finalmente reconocieron que la frase "no hay arrepentimientos en Changning" realmente valía la pena. Por supuesto, diferentes posiciones conducen naturalmente a diferentes sentimientos. Al menos cuando el emperador del cielo escuchó las arrogantes palabras de Wu Qi, no pudo estar feliz en absoluto. Con un resoplido frío, el emperador del cielo dijo con voz profunda:
Wookie, ¿qué clase de lugar crees que es este que te permite ser tan presuntuoso? Sin mencionar que ya he emitido una orden para anular el matrimonio concertado. Incluso si de verdad se han casado, Changning es culpable de traición, y he emitido una orden para ejecutarlo. ¿Qué derecho tienes a detenerlo? Bah. Al oír las palabras del emperador celestial, Wookie no tenía intención de guardar las apariencias. Se burló, escupió y dijo con orgullo: ya he entrado en el reino del antiguo gran poder. Aunque seas el ancestro taoísta, tienes que llamarme el maestro de la espada del loto verde. ¿Crees que una simple corte celestial realmente puede contenerme? Te doy prestigio porque eres el padre de Changning. Si ignoramos esta relación, ¿crees que puedo tomarte a ti, el emperador celestial, en serio? Tratas los 33 cielos como un área prohibida, así que hoy los haré pedazos para que los veas. Las palabras de Wookie podrían describirse como extremadamente escandalosas, pero cuando llegaron a oídos de los demás, el impacto que provocaron fue sin duda aún más fuerte. El maestro de la espada del loto verde. Recién a partir de ese momento otras personas oyeron hablar de este título. Resulta que sin darse cuenta, Wookie ha crecido hasta el punto de poder compararse con Dao Su. Presuntuoso. Estas palabras enfurecieron tanto al emperador del cielo que su rostro se tornó negro, lleno de intenciones asesinas. Gritó con severidad: vengan aquí, capturen a este ladrón. Matar. Casi en el momento en que el emperador terminó de hablar, los guardias que lo rodeaban de repente sacaron sus armas, con intenciones asesinas como una marea, y se lanzaron locamente hacia Wookie. La Guardia Imperial es la fuerza directa cuidadosamente cultivada por el Emperador del Cielo. Cada miembro es absolutamente leal. Mientras el Emperador del Cielo dé una orden, nadie se rendirá, incluso sabiendo que morirá. Sintiendo la ira del emperador en ese momento, estos guardias corrieron hacia Wookie sin miedo. Aunque solo hay docenas de guardias que ahora están acompañados por el emperador del cielo y han ingresado al palacio Changning, cada uno de ellos tiene la fuerza de un soberano celestial máximo. Una vez que unan sus fuerzas, incluso los más fuertes del nivel Star-Lord tendrán que retirarse. Desafortunadamente, ese poder aún es demasiado débil frente a Wookie. La punta de la espada se levantó ligeramente, y una luz aterradora surgió repentinamente. Sin intención de esquivarla, enfrentó directamente el ataque de los guardias reales. Auge. Junto con la floración del loto verde, brotó una sangre extraña. Con solo una espada, más de la mitad de las docenas de guardias que atacaban a Wookie murieron o resultaron heridos. En el pasado, cuando Wookie luchaba contra gente del cielo, se contenía un poco, y en la mayoría de los casos solo hería, pero no mataba. Pero ahora, al presenciar con sus propios ojos que el emperador del cielo iba a condenar a muerte a la princesa Changning, la ira en el corazón de Wookie se encendió por completo. Cuando Wookie ya no pudo contenerse, estos guardias ya no pudieron detenerlo en absoluto. Por supuesto, de hecho, el emperador del cielo no esperaba que estos guardias pudieran detener a Wookie. Con esa fracción de segundo de tiempo de reacción, el mensaje ya había salido a la luz. El señor estelar de Wenchang y varios señores estelares circundantes se pararon frente al emperador del cielo al mismo tiempo y atacaron a Wookie. Al mismo tiempo, Wookie también podía sentir claramente que había muchos maestros de la corte celestial apresurándose y que formarían un asedio en no más de 100 respiraciones. Después de todo, el trasfondo del cielo es inimaginable para los forasteros. Una vez rodeado, incluso Wookie estará en apuros. Después de todo, Wookie ahora está reprimido por el poder del cielo y no puede desplegar por completo el reino de la espada del loto verde. Como resultado, aunque es más fuerte que el reino del señor estelar, aún no ha llegado al punto de ignorarlo todo. Lo más importante es que este es el 33º cielo. Los 33 cielos con el templo Tiandao. Una vez que los maestros del templo Tiandao, o incluso el propio maestro taoísta, tomen acción, esa sería la verdadera amenaza para la vida de Wookie. Por supuesto, si Wookie estuviera solo, incluso si fuera derrotado y quisiera irse, a menos que Dao Su atacara con todas sus fuerzas a pesar de todo, me temo que nadie podría detenerlo. Pero ahora, Wookie todavía quiere llevarse a la princesa Changning con él, por lo que naturalmente tiene muchas más preocupaciones.
Cuando pensó en esto, Wookiee se sintió aún más asesino. Corte la muerte. Su cuerpo se balanceó levemente y una luz de espada brillante estalló desde la espada en la mano de Wookiee, y fue directo a la posición donde estaba la princesa Changning. Esta espada realmente reveló un impulso imparable, como si cualquiera que se atreviera a pararse frente a Wookiee fuera a ser cortado por la mitad. Incluso aquellos en el nivel de Star-Lord no son una excepción. Incluso el señor de la estrella Wen-Chan no pudo evitar sentir un hormigueo en su cuero cabelludo en ese momento. Cuando sitiaron Kankion Star, había visto a Wookiee actuar una vez, pero esa vez, Wookiee solo quería obligarlos a retroceder y no los mató. En ese momento, sintiendo la intención asesina de Wookiee, incluso él no pudo evitar retroceder unos pasos y no se atrevió a luchar contra él de frente. Capítulo 1152. Aplastando a Ling Xiao, parte 2. Los tres ejércitos pueden capturar a su general. Para los ejércitos y amos del cielo actuales, el emperador del cielo es el único núcleo. Si quieren ganar esta batalla, la forma más fácil es capturarlo o matarlo. Wookiee se atrevió a subir solo al 33º cielo, así que no fue solo una muestra de valentía. Desde el momento en que actuó, ya tenía un plan en mente. La llegada de Wookiee fue inesperada, e incluso el emperador del cielo no pudo haber hecho muchos preparativos con antelación. Solo cuando sintió la intención asesina de Wookiee se dio cuenta de que su vida podría correr peligro al enfrentarse a él. Detenedlo. Su rostro cambió ligeramente y el emperador del cielo rápidamente lo regañó severamente. De hecho, no hacía falta que el emperador hablara. En esta situación, todos sabían que debían protegerlo primero, y un grupo de maestros se plantó frente a él sin miedo. Desafortunadamente, frente a Wookiee, que ya estaba decidido a matar, no había nada que estas personas pudieran hacer para detenerlo. La espada destella y silba, y nadie que se interponga en su camino podrá ser derrotado. Nadie, ya fueran los guardias reales o los maestros del reino del Señor de las Estrellas, podían bloquear la espada de Wookiee. En un abrir y cerrar de ojos, más de 10 personas murieron bajo la espada de Wookiee, incluidos 3 o 4 maestros del reino del Señor de las Estrellas. Un rastro de sudor frío se extendió por su chaleco. El emperador del cielo levantó la mano de repente, y una espada amarilla brillante apareció en su mano desde el vacío. La cortó con un golpe directo. La espada del emperador. La espada del emperador del cielo es una espada majestuosa en sí misma. No necesita adornos. Simplemente corta con dignidad, pero parece superar incontables técnicas. No importa cómo lo mire Wookiee, después de todo él sigue siendo el emperador del cielo. Desde la antigua guerra, durante los últimos 100 años, él ha sido el único emperador del cielo, gobernando la corte celestial y defendiendo el camino del cielo. Cuando esta espada fue blandida, parecía llevar consigo la suerte del cielo durante millones de años. Los movimientos de la espada no son magníficos, pero el impulso que contienen es extremadamente majestuoso. En ese momento, incluso Wookiee no pudo evitar sentirse un poco aturdido, como si, frente a esta espada, incluso esquivarla fuera un gran pecado. Frente a cualquier existencia del nivel de Star-Lord, esta espada del emperador del cielo probablemente sea suficiente para matar al oponente. Pero la persona asesinada por esta espada fue Wookiee. En el fondo, Wookiee nunca ha sido de los que siguen las reglas. Al practicar la esgrima, emprende su propio camino. El impulso de la espada del emperador puede suprimir a todos en el mundo, pero es poco probable que tenga algún efecto sobre los antiguos poderosos que han roto los grilletes del reino del Señor de las Estrellas y han creado su propio mundo real. El aura del reino de la espada del loto verde se filtró levemente, lo que rápidamente desintegró el aura real e hizo que Wookiee se recuperara. Auge. Al no verse afectada ya por el impulso de la espada del emperador, esta espada naturalmente no podía representar ninguna amenaza para Wookiee. En un instante, el loto verde brilló y la espada del emperador colapsó repentinamente. Sin embargo, justo cuando la espada estaba a punto de golpear al emperador del cielo, un destello de luz plateada repentinamente atravesó el aire y bloqueó firmemente la espada Chang'e, bloqueando la espada de Wookiee que estaba decidida a golpearlo. Princesa Chang'e.
Entre tantas personas en el campo ahora, el más cercano al emperador del cielo es él mismo, y la única capaz de bloquear esta espada es naturalmente la princesa Changning. Tras bloquear la espada de Wu-Qi, la princesa Changning no le dio explicaciones. En cambio, se volvió hacia el emperador y dijo lentamente: «Padre, esta es la última vez que Changning te llama padre, ya me condenaste a muerte una vez. Bloqueé esta espada por ti. Esto puede considerarse como una recompensa por tu generosidad al criarme durante tantos años». A partir de este momento, la princesa Changning está muerta, la única que sobrevivió es Xie Changning, la esposa de Wu-Qi, Xie Changning. Mientras hablaba, la princesa Changning se arrodilló nuevamente y se inclinó ante el emperador del cielo. Este arco hizo que el corazón del emperador del cielo temblara nuevamente. Este arco es para cortar completamente la relación con él. A pesar de que el emperador del cielo ya tenía la intención de sentenciar a muerte a la princesa Changning, cuando esta escena realmente sucedió, aún sintió un dolor inexplicable en su corazón. Pase lo que pase, ella es su hija después de todo. El emperador del cielo tenía sentimientos encontrados, pero a la princesa Changning ya no le importaba en ese momento. En el momento en que se levantó del suelo, la princesa Changning ya había suprimido toda su debilidad. Vamos. Esta vez Wu-Qi vino solo para rescatar a la princesa Changning. Aunque el golpe de espada no logró herir al emperador del cielo, siempre que pudiera intimidar al emperador del cielo y llevarse a Xie Changning a salvo, fue suficiente para Wu-Qi. En ese caso, Wu-Qi, naturalmente, no tuvo objeción. E inmediatamente tomó la mano de la princesa Changning y se giró para caminar hacia ella. Sin embargo, con solo un pequeño retraso, los maestros del cielo ya habían llegado, y todo el palacio Changning estaba completamente rodeado por el ejército celestial. Esta vez, antes de que Wu-Qi pudiera hablar, la princesa Changning tomó la iniciativa y gritó fríamente: «Quiero irme, ¿quién se atreve a detenerme?». La princesa Changning tenía un nudo en el corazón antes, por lo que incluso cuando se enfrentó a la sentencia de muerte del emperador del cielo, no tenía intención de resistirse en absoluto. Pero, de hecho, cuando se trata del nivel de la princesa Changning, si ella no está dispuesta a morir, ¿qué tan fácil será matarla? Aunque llevaba 100 años bajo arresto domiciliario en el palacio Changning, la influencia de la princesa Changning seguía siendo imposible de eliminar por completo. Ahora que tenía un rostro frío y un grito gélido, realmente hizo temblar los corazones de los maestros del palacio celestial. Por supuesto que tienen que obedecer las órdenes del emperador del cielo, pero cuando se trata de matar a la princesa Changning, ¿cuántos de ellos no dudarían? Incluso dejando de lado su estatus, la propia princesa Changning es la persona número 1 en el cielo. Mientras esté aquí será un gran elemento disuasorio. Después de escuchar las palabras autoritarias de la princesa Changning, Lord Tingyu y Jingui estaban tan emocionados que apenas podían controlarse. Eran leales a la princesa Changning. Mientras la princesa Changning diera la orden, no habría nada que no se atrevieran a hacer, incluso si eso significaba rebelarse contra la voluntad del cielo. En un instante, Star-Lord Tingyu y Jingui aterrizaron frente a la princesa Changning al mismo tiempo, con intenciones asesinas. Sumido. Justo cuando estas personas estaban perdidas, el sonido de una espada resonó silenciosamente y, en un instante, el majestuoso poder del cielo y la tierra llenó instantáneamente el mundo. En el vacío, rayos de espadas de colores brillaron, revelando una presión sin fin. Emperador Donghua. Wu-Qi se rebelaba contra el cielo, pero contra lo que se rebelaba no era contra el cielo mismo, sino contra el camino del cielo. Cuando el emperador del cielo aún podía controlar la situación, el emperador Donghua no estaba dispuesto a intervenir, pero ahora que la situación estaba cayendo gradualmente bajo el control de Wu-Qi, no tuvo más remedio que aparecer. Aunque había sido derrotado por Wu-Qi en el reino inferior antes, ahora en el reino superior, en estos 33 cielos, la situación es diferente. Es más, tiene a Daosu detrás de él. Pase lo que pase, desde que Wu-Qi entró al 33º cielo, nunca tolerará que Wu-Qi salga con vida. De lo contrario, no habría necesidad de librar esta batalla y estaríamos completamente derrotados.
Capítulo 1153 Aplastando a Ling Xiao, parte 2, con los ojos ligeramente entrecerrados, su mirada se posó en el emperador Donghua. Al contemplar la espada del cielo con sus coloridos rayos, Wu Qi comprendió en su corazón que el verdadero peligro apenas comenzaba a acechar. La aparición del emperador Donghua significa que el templo Tiandao finalmente ha intervenido oficialmente. A partir de ese momento, el enemigo de Wu Qi ya no era la corte celestial, sino el templo Tiandao. Wu Qi, el poder humano siempre es limitado. Si vas en contra de la voluntad del cielo, solo lastimarás a los demás y a ti mismo. Es mejor que depongas las armas y me sigas de regreso al templo Tiandao. Mirando a Wu Qi, el emperador Donghua habló lentamente. Bajo la influencia del poder del cielo, esta frase pareció escucharse desde entre el cielo y la tierra, lo suficiente para que todos los presentes, e incluso todos en los 33 cielos, la oyeran claramente. Ir en contra de la voluntad del cielo, emperador, ¿crees que la voluntad del cielo la determinas tú? Con una ceja levantada, la voz de Wu Qi también resonó en el mundo. La idea de ir en contra de la voluntad del cielo no tiene sentido para los practicantes, especialmente para los antiguos poderosos que ya han creado su propio camino. El dicho de seguir la voluntad del cielo o ir en contra de ella puede asustar a aquellos que no son lo suficientemente fuertes, pero para Wu Qi es simplemente una broma. Además, ¿quién decide la llamada voluntad del cielo? ¿Emperador Donghua? ¿O Dao Su? Wu Qi nunca creyó que alguien estuviera capacitado para decidir la voluntad de Dios. El llamado camino del cielo no era más que un conjunto de reglas. Si ni siquiera tienes el coraje de romper las reglas, ¿qué sentido tiene practicar el taoísmo? ¿Cómo puedes ser considerado una persona poderosa? ¿Sí? En cierto modo, soy la voluntad de Dios. Yo soy la voluntad de Dios. El aura dominante e imponente que revelan estas 4 palabras es simplemente indescriptible. Sumado a la presión de la fuerza del Dao celestial circundante, parece natural que estas 4 palabras, provenientes de la boca del emperador Donghua, sean pronunciadas por el emperador Donghua. En ese momento, fue como si el emperador Donghua se hubiera vuelto uno con el camino del cielo, lo que dificultaba que las personas reunieran el más mínimo deseo de resistirse. Esta escena podría sorprender a muchas personas, pero Wu Qi definitivamente no es una de ellas. Por el contrario, cuando Wu Qi escuchó lo que dijo el emperador Donghua, no había un rastro de miedo en sus ojos, sino incluso una pizca de sarcasmo. ¡Qué gran dicho! Soy la voluntad del cielo. Si es así, aplastaré el cielo y destruiré esta voluntad. Sus pies se detuvieron de repente y Wu Qi de repente se convirtió en un rayo de luz, agitando la espada Cheng-Ying en su mano para cortar hacia el emperador Donghua. Para Wu Qi, no hay nada en este mundo que no pueda ser cortado por una espada. Si hay, entonces 2 espadas. En un instante, innumerables intenciones de espada y energías de espada se elevaron en el aire, convirtiéndose en una fuerza de espada aterradora, condensándose rápidamente en el aire. 10.000 espadas se convierten en una. Frente al emperador Donghua, Wu Qi tampoco mostró piedad y usó su poder mágico de 10.000 espadas regresando a uno para enfrentarlo de frente. Auge. Un impacto aterrador estalló repentinamente en el aire. Los palacios del Palacio Changning tampoco pudieron soportar tal presión y quedaron en ruinas bajo el dominio de la energía de la espada. La luz de la espada de 5 colores se atenuó levemente y el emperador Donghua se vio obligado a retroceder más de 10 pasos por la espada, pero al final pudo estabilizar su cuerpo. En términos de fuerza, incluso en el reino superior, Wu Qi fue reprimido por el poder del cielo, y el emperador Donghua seguía sin ser rival para él. Por lo tanto, en esta confrontación, el emperador Donghua sufrió una pequeña pérdida después de todo. Pero el problema es que una pérdida tan pequeña no puede tener un impacto decisivo. Cuando Wu Qi regresó por primera vez, tuvo una pelea con el emperador Donghua en el reino superior, y pudo ganar confiando en la belleza momentánea. En el reino superior, el emperador Donghua está bendecido por el poder del cielo, mientras que Wu Qi está reprimido por el poder del cielo. Este contraste y fuerza positiva redujeron la brecha entre las 2 personas. Este enfrentamiento ha hecho que Wu Qi esté aún más seguro de la brecha de fuerza entre los 2 bandos.
sin usar el momento de la fragancia, Wookiee podría reprimir al emperador Donghua, pero sería difícil determinar al ganador. O al menos, sería difícil determinarlo en poco tiempo, y mucho menos matar al oponente. Pero en esta situación, ¿cómo podría Wookiee atreverse a tocar momento de belleza? Incluso en este punto, bajo la supresión del poder del cielo, Wookiee solo tiene la capacidad de liberar su fugaz belleza una vez en un corto periodo de tiempo. Una vez utilizado, sin duda puede derrotar o incluso matar al emperador Donghua, pero no olvidemos que en el reino superior, el mayor enemigo de Wookiee no es el emperador Donghua sino Dao Su. No poder utilizar el momento de belleza significa que Wookiee ya no tiene el capital para competir con Dao Su. Se podría decir que esta es la única carta de triunfo de Wookiee. ¿Cómo podría Wookiee estar dispuesto a revelarla a menos que fuera absolutamente necesario? Pero es precisamente por eso que la situación ha llegado a una situación tan embarazosa. El emperador Donghua está frente a él. Si Wookiee no puede derrotarlo, ¿cómo podrá abandonar los 33 cielos? Es más, Wookiee ahora tiene que enfrentarse a algo más que al emperador Donghua. Un gran número de maestros de la corte celestial ha llegado. En otras ocasiones, estos ordinarios señores estelares no representarían ninguna amenaza para Wookiee. Sin embargo, una vez que el emperador Donghua estuviera allí para contenerlo, y unieran fuerzas para atacar, sería suficiente para arrastrar a Wookiee a la muerte. Ya sabes, bajo la supresión del poder del cielo, el mayor defecto es que Wookiee es incapaz de desplegar verdaderamente el mundo del loto verde y, por lo tanto, no puede aplastar absolutamente a otros seres del reino del Señor de las Estrellas. Wookiee incluso sospechó que todo esto fue organizado deliberadamente por el antepasado taoísta. Si no usa el poder mágico de fragancia momentánea, será asediado y asesinado por el emperador Donghua y los maestros del cielo, pero una vez que lo use, probablemente será el momento de que Dao Su actúe. No importa desde qué ángulo lo mires, esto parece haber caído en un callejón sin salida. Con el emperador Donghua como líder y otros expertos de Star-Lord como asistentes, este es un callejón sin salida que el cielo le ha impuesto a Wookiee. Pero nunca creí que existiera un verdadero callejón sin salida en este mundo. El supuesto callejón sin salida en realidad ofrece oportunidades de supervivencia. Al mismo tiempo que Wookiee luchaba con el emperador Donghua, Ruo Yunsan también condujo silenciosamente a Ye Chengxin, Yang Xiuchuan y otros maestros superiores del Señor de las Estrellas al 33º cielo. Antes, Ruo Yunsan solo le pidió a Ye Chengxin y otros que reunieran maestros confiables del reino del Señor de las Estrellas, pero no dio demasiadas explicaciones. Ahora, cuando realmente entraron al 33º cielo y estaban a punto de comenzar la guerra, explicaron la historia interna. En este juego, la variable más importante no es Wookiee, sino la princesa Changning. Con un brillo radiante en los ojos, Ruo Yunsan dijo con voz profunda: el emperador del cielo ha sentenciado a muerte a la princesa Changning. Parece que Wookiee se ha visto obligado a una situación desesperada, pero también la ha empujado completamente al otro lado de la corte celestial. Una vez que Wookiee venga a rescatarla, esta definitivamente no se quedará de brazos cruzados, viendo cómo Wookiee corre riesgo sola. Obligar a la princesa Changning a rebelarse es el mayor fracaso del emperador en este juego. Ya sea por su influencia en la corte celestial o por su propia fuerza personal, la princesa Changning es la mejor del mundo. Mientras la princesa Changning esté dispuesta a enfrentarse al cielo, entonces, incluso sin Wookiee, tendremos una oportunidad de sobrevivir contra el cielo. La vida no viene de la misericordia de nadie, sino de nuestros propios esfuerzos. Sus ojos recorrieron lentamente a todos, y Ruo Yunsan continuó con calma. Dije que esta es una guerra que nos concierne a todos. No enviamos tropas porque el enemigo sea fuerte y nosotros débiles. No podemos permitir que el emperador del cielo se ponga alerta. Solo atacándolos inesperadamente tendremos más posibilidades de ganar. En una guerra como esta, la victoria no se consigue de la noche a la mañana. Wookiee tiene las responsabilidades de Wookiee, y nosotros naturalmente también tenemos las nuestras. Para nosotros, necesitamos unirnos a la princesa Changning para bloquear a otros maestros en la corte celestial y darle a Wookiee la oportunidad de derrotar por completo al emperador Donghua. Esto es lo que debemos hacer cuando entremos en los 33 cielos esta vez.
Wookiee no puede fallar, y nosotros tampoco. Ya que nos hemos embarcado en el camino de la rebelión contra el cielo, aprovechemos esta oportunidad para derrocarlo por completo. Si te atreves a entrar a 33º cielo, no tenemos intención de dejarte ir fácilmente, incluso si aplastas a Ling Xiao en pedazos, ¿qué daño hay? Matar. En un instante, el sonido de la matanza sacudió el cielo. Aunque solo había una docena de maestros de los señores estelares que acompañaban a Ruo Yunsan, cada uno de ellos era un señor estelar de primera categoría. Cuando atacaron con todas sus fuerzas, los guardias del cielo no pudieron detenerlos en absoluto. En un instante, se precipitó directamente a los 33 cielos y se dirigió hacia el palacio Changning. Y la participación de Ruo Yunsan y sus hombres en la guerra realmente significó que la guerra que arrasó los 33 cielos había estallado por completo. La razón por la que se le puede llamar un hombre con un plan para todo es que Ruo Yunsan siempre puede tomar el juicio más preciso bajo cualquier circunstancia y puede lanzar un feroz contraataque incluso en una situación desfavorable. Naturalmente, estaba en contra del plan de Wookiee de ir solo al 33º cielo. Pero cuando se dio cuenta de que su oposición era inútil, Ruo Yunsan inmediatamente formuló un plan correspondiente para cooperar con Wookiee. Aunque esto es más peligroso, al menos puede crear un rayo de esperanza en este callejón sin salida. Si se trata de un gran juego de ajedrez, entonces con la ayuda de Wookiee, Ruo Yunsan finalmente saltó e hizo su movimiento desde la perspectiva del oponente. No te arrepientas de tu mudanza. Llegados a este punto, sea quien sea, ya no tienen derecho a arrepentirse. La única forma de ganar es hacer todo lo posible por derrotar al oponente. El plan de asesinato ha sido establecido, Wookiee y Ruo Yunsan ya han hecho sus movimientos, por lo que ahora depende de cómo responderá Dao Su. Como quiere la piedra del Dao celestial, el taoísta está destinado a no poder permanecer apartado del mundo y no tiene más opción que actuar. Arrastrar a Dao Su a una situación donde tiene que tomar una decisión, en lugar de decidir el resultado fuera del tablero, ya es de por sí muy difícil. Para Ruo Yunsan, este es el límite de lo que puede hacer. Entonces, el verdadero resultado, solo puede dejarse en manos de Wookiee. Mirando en silencio el palacio Changning frente a él, Ruo Yunsan susurró para sí mismo. Wookiee, este es el camino que elegiste, no debes decepcionarme. Capítulo 1154. Caída. El cielo está lleno de plata. Con un movimiento de sus 10 dedos, innumerables agujas plateadas volaron, cada una de las cuales exudaba un aura sagrada, formando una espada plateada de juicio en el aire. El juicio del cielo. Este es el poder mágico más poderoso de la princesa Changning. De hecho, todos los maestros del cielo conocen bien el horror de este poder mágico, pero nadie podría imaginar que algún día tendrían que enfrentarse a él. Wookiee es mi esposo. Mataré a cualquiera que se atreva a atacarme. Con las cejas ligeramente arqueadas, la fría voz de la princesa Changning volvió a sonar. Aunque no era fuerte, nadie se atrevió a ignorar el poder que contenía. Al menos la mitad de los maestros del Palacio Celestial, que originalmente querían sitiar a Wookiee, se vieron obligados a retirarse por las palabras de la princesa Changning. Además de la aterradora fuerza de la princesa Changning, la influencia invisible de estar bajo el mando de la princesa Changning durante muchos años también jugó un factor enorme. ¿Cómo te atreves? Changning, ¿sabes lo que haces? Sus párpados se movieron levemente y el emperador del cielo gritó enojado. Pero esta vez, la princesa Changning levantó la cabeza, sin dudarlo, y se encontró con la mirada directa del emperador. Su Majestad, ¿quiere actuar usted mismo? Su Majestad. Al pronunciar estas dos palabras, el emperador del cielo sintió un repentino dolor en el corazón. Al mirar a la princesa Changning, incluso olvidó hablar por un instante. Su Majestad. A lo largo de los años, Changning siempre lo ha llamado padre. Incluso cuando quiso condenar a muerte a la princesa Changning, Changning seguía llamándolo padre. Pero en ese momento, escuchó claramente a Changning llamándolo Su Majestad. ¿Eso significa que quieres cortar por completo tu relación con él? De hecho, aunque las rodillas y las reverencias de la princesa Changning ya habían dejado claro este punto, cuando el emperador del cielo realmente vio esta escena, todavía le resultó difícil aceptarla. Auge.
Justo después de esta demora, se escuchó el sonido de una pelea fuera del palacio Changning. En un instante, Ruo Yunsan y Ye Chengxin aparecieron ante la princesa Changning y el emperador del cielo. Cuando su mirada cayó sobre Ruo Yunsan, las pupilas del emperador no pudieron evitar encogerse levemente, y la ira en sus ojos se volvió aún más difícil de reprimir. Ruo Yunsan, te he tratado bien, ¿verdad? ¿Por qué me traicionaste? Ante el interrogatorio del emperador celestial, Ruo Yunsan no mostró miedo ni culpa, y dijo con calma. Su Majestad y yo hemos estado juntos durante muchos años, y puedo ver claramente los hábitos e intenciones de Su Majestad. Lo único que le importa es la posición del emperador celestial y su voluntad de gobernar el mundo y ostentar un gran poder. Pero, ¿sabes lo que quiero? Las palabras de Ruo Yunsan dejaron sin palabras al emperador del cielo. Sí, Ruo Yunsan lo conocía muy bien y, en cierto modo, podría decirse que lo conocía mejor que él mismo. Sin embargo, después de tantos años de convivencia como monarca y sus súbditos, ¿entiende a Ruo Yunsan? No lo entendía. O mejor dicho, nunca pensó que necesitara entenderlo. En ese momento, cuando Ruo Yunsan reveló la verdad, se horrorizó. Adoraba a Ruo Yunsan como maestro imperial y su confidente número 1, y podía decirse que ostentaba un gran poder. Sin embargo, Ruo Yunsan siempre mantuvo un perfil bajo la mayor parte del tiempo y jamás interfirió en la corte celestial a menos que fuera necesario. El poder supremo por el que todos en el mundo luchan no es un misterio frente a la montaña Ruoyun, y no vale la pena perder tiempo para aprovecharlo. Ruo Yunsan es un experto en el nivel de señor estelar, pero nunca se ha tomado la cultivación demasiado en serio. Hay innumerables poderes mágicos heredados y tesoros en la corte celestial, pero cuando ha sido tentado Ruo Yunsan, en cuanto al dinero y la belleza en el mundo secular, para Ruo Yunsan, son como basura. ¿Por qué vale la pena pensar siquiera un poco en ellos? Entonces, ¿qué quiere Ruo Yunsan? En ese momento, el emperador del cielo no pudo evitar sentirse un poco aturdido. Sí, resultó que nunca supo qué quería Ruo Yunsan. Si el rey trata a sus súbditos como si fueran sus propias manos y pies, estos lo tratarán como a su propia alma. Si el rey trata a sus súbditos como perros y caballos, estos lo tratarán como a sus compatriotas. Si el rey trata a sus súbditos como basura, estos lo tratarán como a su enemigo. Ruo Yunsan hizo una leve reverencia y continuó. Es más, por el poder que tienes, no solo me has tratado como basura, sino como basura a todo el mundo. ¿Por qué se rebeló Uki contra el cielo? Otros no lo saben, pero tú tampoco. Negando levemente con la cabeza, Ruo Yunsan continuó. Simplemente no quieres renunciar al poder que tienes en tus manos. Una vez abierto el sello, ante tantos poderes ancestrales, tú, el emperador celestial, te volverás insignificante, e incluso toda la estructura de la corte celestial se derrumbará. Ciertamente tienes tus razones, pero ¿es esto justo para la gente del mundo? No busco poder ni lucro, pero no soporto ver mi reputación después de la muerte. Mirando con serenidad al emperador del cielo, Ruo Yunsan dijo con calma. No quiero ser regañado por las futuras generaciones después de mi muerte, ni siquiera dentro de decenas de miles o cientos de miles de años. Además, si realmente depende de tus deseos, no hay certeza de si habrá futuro o no. Este asunto atañe a la supervivencia de toda la raza humana, ¿cómo pueden ser tan arbitrarios y dictatoriales? Por lo tanto, debo rebelarme. Ruo Yunsan se inclinó de nuevo ante el emperador del cielo y continuó. No digo esto para pedirle perdón a su majestad, sino para decirle a su majestad, para decirle a la gente del mundo, ¿por qué nos rebelamos contra el cielo? En un instante, todo el palacio Changning pareció quedar en silencio. El movimiento de Ruo Yunsan fue como la gota que colmó el vaso, haciendo que los ya conmocionados maestros del palacio celestial se rindieran nuevamente e incluso, recurrieran a la princesa Changning. Ya sabes, a los ojos de la mayoría de la gente en el cielo, Wookiee es solo un bandido. No importa lo poderoso que sea, todavía es imposible ganarse la lealtad de estas personas en el cielo, pero la princesa Changning es diferente. La princesa Changning no se resistió antes, por lo que el emperador del cielo pudo dispersar fácilmente a los subordinados de la princesa Changning y socavar la influencia de la princesa Changning en el cielo.
Sin embargo, cuando la princesa Changning ya no estaba bajo control y realmente se puso de pie para resistir, estas personas no tuvieron presión psicológica para ponerse del lado de la princesa Changning. Ruo Yunsan había dicho antes que la tendencia se establecería. A lo largo de los años, Ruo Yunsan había hecho demasiados arreglos, y todos ellos estallaron por completo con sus palabras en este momento. A partir de este momento, no es solo que la tendencia se convertirá en tendencia, sino que la tendencia ya se ha convertido. Wu Qi rescató a la princesa Changning, quien se rebeló abiertamente contra el emperador celestial. Ruo Yunsan trajo a un gran número de maestros del reino de los señores estelares desde la estrella Kankion. Todos estos eventos fueron como pesos que se iban colocando en la balanza poco a poco. Entonces, en ese momento, finalmente llegó un punto que fue suficiente para inclinar la balanza. Sin omisiones en la planificación. Este es el aterrador Ruo Yunsan que ha planeado todo. Con solo la corte celestial y el emperador del cielo, es imposible para ellos competir con Ruo Yunsan y Wu Qi bajo la tendencia general. Pero todavía no había alegría por la victoria en el rostro de Ruo Yunsan, en cambio parecía aún más solemne. Porque sabía mejor que nadie que el verdadero enemigo no era tan simple como el emperador del cielo. Dao Su, ya hice mi movimiento, ahora es tu turno. Capítulo 1155. Contraataque, el poder de la voluntad es venenoso. Cielos, no todo el mundo puede rebelarse solo porque quiere. En el aire, al ver que la situación había caído bajo el control de Ruo Yunsan, el emperador Donghua finalmente volvió a hablar. Aunque nominalmente, la persona con el estatus más alto presente ahora es el emperador del cielo, los verdaderos maestros tienen muy claro que la actitud del emperador Donghua es más importante que la del emperador del cielo, porque el emperador Donghua es quien verdaderamente puede representar la visión de Tiandao. El cielo no tiene justicia, así que debemos destruirlo. El templo Tiandao gobierna el camino del cielo. Si realmente es por el bien de la gente del mundo, naturalmente nadie se rebelará contra el cielo. Pero ahora, el emperador está haciendo el mal y menospreciando la vida de la gente del mundo, así que es natural que alguien se alce, aunque no exista la montaña Ruoyun, habrá otros que se alcen. ¿Estás de acuerdo conmigo, emperador? Sin ningún miedo, Ruo Yunsan respondió con calma. Incluso frente al emperador Donghua, el impulso de Ruo Yunsan sigue imponiéndose. Su coraje y confianza hacen que el señor de las estrellas Suen Chang se sienta inferior. La brecha es demasiado grande. En todo el cielo, o incluso en todo el mundo, probablemente solo exista una montaña Ruoyun. Al mirar la montaña Ruoyun, el emperador Donghua mostró una pizca de indiferencia y dijo con indiferencia: al final, el ganador es el rey. Al final, el mundo se decide por la fuerza. Lo que es justo o malo, lo que está bien o mal, son en realidad solo razones puestas sobre la mesa. Lo que realmente puede decidirlo todo sigue siendo el poder mismo. Si eres lo suficientemente fuerte, nadie se atreverá a rebelarse incluso si el rey es tiránico. Por el contrario, si el propio reino tiene un poder fuerte, entonces, por mucho que quiera implementar políticas benévolas, no tendrá sentido y aún así será derrocado. Este principio es aún más práctico cuando se aplica al mundo de la práctica espiritual. Entrecerrando los ojos ligeramente, Ruo Yunsan dijo con calma: entonces, el emperador todavía tiene una carta del triunfo, ¿crees que es suficiente para derrotarnos? Sella. Con un ligero movimiento de las yemas de sus dedos, una luz blanca surgió repentinamente entre el cielo y la tierra, envolviendo instantáneamente todo el palacio Changning. Fuerza de voluntad. Por un momento, todos los presentes no pudieron evitar sentir que sus corazones daban un vuelco. La mayoría de los presentes ahora son del cielo, o alguna vez fueron del cielo, por lo que es imposible para ellos no reconocer el poder de los votos. De hecho, en el Palacio Celestial, siempre que uno sea designado soberano celestial por el Emperador del Cielo, puede disfrutar de ofrendas de incienso y cultivar sus votos. Cuando la cultivación es insuficiente, el poder de la voluntad en sí mismo es una fuerza extremadamente poderosa. Todos los maestros que vienen del cielo han practicado en mayor o menor medida el poder de la voluntad.
Sin embargo, a medida que la fuerza de voluntad aumenta, el papel del poder de la voluntad se reduce cada vez más, hasta el punto de que estos verdaderos maestros lo abandonan por completo. Pero nadie podría haber imaginado que en un momento tan crítico, el emperador Donghua realmente usaría su fuerza de voluntad, y tan pronto como hizo un movimiento, selló directamente todo el palacio Changning con su fuerza de voluntad. En ese momento, al ver al emperador Donghua mostrar un poder de voluntad tan aterrador, todos no pudieron evitar sentir una sensación de alarma en sus corazones. Al alcanzar el reino del emperador Donghua, nunca hará nada sin sentido. Si usa repentinamente el poder de sus votos, significa que siempre se revelará alguna verdad que otros no comprenden. Todos ustedes han practicado los votos, ¿verdad? Pueden sentir el poder de causa y efecto de los votos, pero ¿alguien ha pensado alguna vez en qué son los votos? ¿Qué es exactamente el poder del voto? Me temo que nadie aquí puede responder a esta pregunta. Aunque casi todos los presentes habían practicado el poder del voto, nadie podía comprender verdaderamente la esencia del poder del voto. De hecho, el emperador Donghua no tenía intención de dejar que otros respondieran, y simplemente continuó. El poder de los votos es en realidad una versión simplificada del poder del cielo, la causa y el efecto en todo esto provienen del cielo. Has cultivado tu fuerza de voluntad, lo que significa que tienes una relación de causa y efecto con el Dao celestial. Siguiendo esta relación de causa y efecto, sin importar cuándo sea, también puedo controlar la fuerza de voluntad en tu cuerpo, o en otras palabras, el poder del Dao celestial. Cada uno de ustedes está enredado en el karma, ¿cómo pueden hablar de ir en contra del cielo? Dijo el emperador Donghua con severidad y un rastro de frialdad en la mirada. Al mismo tiempo, el emperador Donghua presionó su palma de repente, como si fuera jalado por alguna fuerza, y una luz blanca brilló desde el cuerpo de todos. El poder de los votos. Todos se ven afectados por el poder de los votos, que es exactamente lo que el emperador Donghua llama causa y efecto. Bajo el enredo de la fuerza de voluntad, casi todos parecían estar atados en un instante e incapaces de moverse. Incluso Wuqi sintió una fuerte presión en ese momento. Casi fuera de control, una túnica rojo sangre apareció de nuevo en el cuerpo de Wuqi. Llevar una túnica roja, una decisión de vida o muerte. Cuando ingresó por primera vez al reino de la prisión oscura, Wuqi ganó la túnica roja del juez y se convirtió en el juez de vida o muerte. En el pasado, Wuqi recurrió varias veces al poder del juez de la vida y la muerte para escapar de situaciones desesperadas. Sin embargo, lo que Wuqi nunca imaginó fue que ahora, la túnica roja del juez se había convertido en una atadura que lo ataba fuertemente. En un instante, innumerables pensamientos pasaron por la mente de Wuqi. El poder de los votos es la evolución del poder del cielo. Esto es algo en lo que nunca había pensado, y también es algo en lo que nadie más podría haber pensado. No fue hasta ese momento que Wuqi despertó repentinamente. Resultó que se trataba del contraataque del templo Tiandao, o del ancestro taoísta. Antes, Wuqi y Ruo Junsan habían estado constantemente acumulando impulso para atraer a la gente del cielo para rebelarse contra el cielo, con la esperanza de destruir los cimientos del cielo desde abajo y desmantelar por completo el control de Daosu sobre la piedra del Dao celestial. Pero durante todo el proceso, Daosu nunca intervino en absoluto. Es cierto que el emperador Donghua intentó destruir el canal de transmisión varias veces, pero ¿qué más podía hacer? ¿El templo Tiandao ha dado alguna respuesta a este asunto? No. De nada. Parece que al templo Tiandao no le importa nada de esto. ¿Es esto razonable? La gente siempre se deja llevar fácilmente por la victoria. Ni siquiera Ruo Junsan puede librarse de ella por completo. Ruo Junsan ya se había preguntado antes si las cosas marchaban demasiado bien. Después de todo, solo hacía 100 años, y la tendencia general estaba a punto de tomar forma, obligando al emperador del cielo a arriesgarse y expulsar a Wuqi a costa de ordenar la muerte de la princesa Changning. Esto parece muy peligroso y difícil, pero si realmente te alejas de ello y te sitúas desde la perspectiva de un espectador de ajedrez, descubrirás que no es difícil, sino demasiado simple. Mientras continúe la demora, los cimientos del templo Tiandao y el cielo serán casi destruidos. Pero, el enemigo al que tienen que enfrentarse es Daosu.
Incluso si Dao Su necesita distraerse para suprimir la piedra del Dao celestial, con su control sobre el Dao celestial, cometería un error de tan bajo nivel. Resulta que Dao Su ya había sentado las bases hacía mucho tiempo. Con la ayuda del poder del cielo, a un número limitado de personas poderosas se les permite dominar el poder del cultivo, pero no se les permite tocar verdaderamente la esencia del poder del cielo. En circunstancias normales, la fuerza de voluntad es realmente útil para la cultivación. Incluso si uno continúa comprendiéndola, también puede ser útil para comprender el poder del camino del cielo. Pero una vez que te conviertas en enemigo de Dao Su, estos deseos se convertirán en un veneno mortal. El poder de voluntad que permanece en los cuerpos de estas personas se convierte en el cuchillo que sostienen los taoístas. Mientras quisiera, podría fácilmente clavar el cuchillo en el corazón de cualquiera, y cambiar fácilmente el rumbo confiando en su control sobre el poder del cielo. ¿Cuánto tiempo llevaban Ruo Yunsan y Wu Qi planeando rebelarse contra el genio? Pero Dao Su había estado planeando este día hace casi 1.000.000 de años, cuando tomó el control de la piedra celestial. Puede seguir sin usar esta línea. Pero una vez utilizado, puede destruir completamente las intenciones de todos aquellos que intentan rebelarse contra el cielo y lograr la victoria con una victoria aplastante. Bajo el camino del cielo, todo está bajo control. Este es el taoísta todopoderoso. Aunque ni siquiera apareció, este contraataque casi destruyó todo lo que Ruo Yunsan había planeado antes. Parecía como si todos los cálculos fueran como un juego de niños frente a Dao Su, completamente sin sentido. Este es el verdadero significado de quebrantar la ley con la fuerza. Soplo. Una bocanada de sangre brotó, y Wu Qi no tuvo más remedio que mirar fijamente la supresión del poder del cielo y liberar por la fuerza el reino de la espada del loto verde. Bajo la supresión del poder del cielo, Wu Qi apenas pudo dejar que el reino de la espada del loto verde lo cubriera. Solo en el reino de la espada del loto verde pudo usar la intención de la espada para anular la influencia del poder de la voluntad. Esto es algo que solo los antiguos y poderosos pueden hacer. Después de todo, una vez que uno entra en el reino de los grandes poderes antiguos y condensa un mundo real propio, el poder de las reglas en su propio mundo no es diferente del poder del cielo. Pero ¿cuántos seres antiguos y poderosos hay en este mundo? En este reino superior, dentro del rango cubierto por el poder del cielo, ¿quién más tiene todavía esta fuerza? En un instante, Wu Qi estabilizó su cuerpo nuevamente, pero su corazón también estaba frío. Wu Qi logró liberarse de las limitaciones de la fuerza de voluntad, pero esto no significó mucho para él. Bajo el control del emperador Donghua, sería fácil hacer que los amos del cielo se vuelvan contra ellos nuevamente por el bien de sus vidas y participen en el asedio de Wu Qi. Además, es imposible para Wu Qi continuar desplegando el reino de la espada del loto verde bajo la supresión del poder del cielo. La túnica roja del juez había sido de gran ayuda para Wu Qi, pero al mismo tiempo, ahora representaba una gran limitación. En cuanto abandonara el reino de la espada del loto verde, la túnica roja del juez reaparecería, provocando una reacción de causa y efecto que corroería el cuerpo y el alma de Wu Qi. En tales circunstancias, no sería fácil para Wu Qi escapar solo, y mucho menos salvar a otros. Además, incluso si pudiera escapar, ¿a dónde podría escapar en este momento? Incluso dejando de lado la amistad, para salvar a la princesa Changning, Ruo Yunsan ya ha traído a casi todos los maestros de la estrella Kangqion al 33º cielo. Una vez que todos sean asesinados por el emperador Donghua, ¿qué más podrán usar para rebelarse contra el cielo? La victoria parecía segura antes, pero en pocos momentos se completó el cambio. Esta es la brecha entre el emperador del cielo, el emperador Donghua y el ancestro del taoísmo. No es difícil derrotar al emperador del cielo y al emperador Donghua, pero cuando existe una posibilidad real de amenazar el refinamiento de la piedra celestial de Dao Su, una vez que se lanza el contraataque de Dao Su, puede ser verdaderamente fatal. Las consecuencias se hacen visibles. Capítulo 1156 Refinando la fuerza de voluntad. Por supuesto, en realidad no todo el mundo se ve afectado por el poder de los votos. Al menos, la princesa Changning no se vio afectada en absoluto.
con el estatus de la princesa Changning, había entrado naturalmente en contacto con el poder de los votos, e incluso era posible que su poder fuera mucho más fuerte que el de otros. Pero el problema era que la propia princesa Changning cultivaba el poder del cielo. De no ser por la aparición del emperador Donghua, la princesa Changning podría haber sido elegida por el ancestro taoísta. De esta manera, la princesa Changning, quien había cultivado el poder del cielo, naturalmente no se vería afectada por el poder de los votos. Sin embargo, esto solo se aplica a ella misma, al menos no tiene forma de resolver las restricciones de los votos a otras personas. Había una mirada severa en sus ojos. La princesa Changning no pronunció palabra, pero volvió a girar la muñeca, y la espada del juicio, compuesta de luz plateada, apuntó de nuevo al emperador Donghua. La intención de la princesa Changning era evidente. Sin importar lo que les sucediera a los demás, mientras ella no se viera afectada, la batalla aún no había terminado. Siempre que el emperador Donghua se atreva a atacar a alguien más, enfrentará inmediatamente el ataque más feroz de la princesa Changning. Princesa Changning, no puedes detenerlo, con una situación tan grande, si insistes en detenerla, solo perderás la vida. Eres diferente a los demás, de verdad no quiero pelear contigo. Su mirada se posó en la princesa Changning y el emperador Donghua habló en voz baja. Antes, en el reino inferior, la princesa Changning se enfrentó al emperador Donghua, y le fue difícil obtener una victoria definitiva. Pero ahora es diferente. Al regresar al reino superior, con la ayuda del poder celestial, el emperador Donghua está completamente seguro de poder derrotar o incluso matar a la princesa Changning. Solo existe la muerte. Changning murió una vez. ¿Crees que le tengo miedo? Con las cejas ligeramente levantadas, la princesa Changning respondió con calma. El tono era muy ligero, pero la determinación revelada en sus palabras no dejó ninguna duda sobre la determinación de la princesa Changning. El emperador del cielo había decretado la muerte. Si Wuqi no hubiera llegado, la princesa Changning habría muerto. La afirmación de que había muerto una vez no era falsa. Aprovechando la oportunidad en que la princesa Changning detuvo temporalmente al emperador Donghua, Wuqi también intentaba constantemente deducir métodos para resolver el poder de los votos. Además, hay que decir que el hecho de que la princesa Changning estuviera sana y salva también le dio a Wuqi una gran inspiración. ¿Qué es exactamente el poder del voto? Según el emperador Donghua, el poder de los votos proviene del poder del cielo. El hecho de que la princesa Changning no se vea afectada por el poder de los votos parece confirmarlo, pero Wuqi presentía algo diferente. El emperador Donghua dijo una vez que el poder de los votos es el entrelazamiento de causa y efecto. ¿Pero qué es causa y efecto? Wuqi nunca ha practicado realmente el poder de los votos. Su poder proviene enteramente del oscuro mundo carcelario. Su experiencia en el purgatorio eterno proviene de la túnica roja del juez. Se rumorea que el reino de la prisión oscura fue creado por el Señor de la Estrella Oscura. Pero en el nivel actual de Wuqi, puede sentir fácilmente que el Señor de la Estrella Oscura no puede crear un lugar como el infierno, y mucho menos algo como la túnica roja del juez. Quizás estos mismos se originaron a partir de los antiguos poderosos. El reino de la prisión oscura podría ser en parte obra del Señor de la Estrella Oscura, pero también debe haber muchos lugares que sean la herencia de los antiguos poderosos. Sí, el infierno y la túnica roja del juez son ambos heredados de los antiguos poderosos, entonces significa que el poder de los votos no es simplemente creado por el ancestro taoísta, sino que ha existido desde tiempos antiguos. Los pensamientos de Wuqi parecieron regresar a la escena del infierno sin fin en un instante. En aquel entonces, utilizó la túnica roja del juez en el purgatorio sin fin para reabrir la puerta de la vida y la muerte, permitiendo que las almas en el purgatorio sin fin tuvieran una forma de renacer. Mirando hacia atrás ahora, tal vez esta sea la fuente de mi fuerza de voluntad. Si deducimos desde esta perspectiva, entonces quizás el poder de los votos sea el poder de causa y efecto de todos los seres vivos. La Tierra del Caos, también conocida como la Tierra Sellada. En aquel entonces, las grandes potencias de la antigüedad unieron fuerzas para sellar la piedra celestial, que selló el reino superior y formó el poder del cielo.
Desde entonces, el cielo ha estado bajo el control de Daosu. Bajo el camino del cielo, todos los enredos causales no pueden escapar del alcance del camino del cielo. Por lo tanto, hasta cierto punto, si uno controla el poder del cielo, puede ver a través de todas las causas y efectos en este reino superior, lo que naturalmente incluye el poder de la voluntad que se transforma al controlar el poder de causa y efecto. El emperador Donghua dijo que el poder de los votos provenía del poder del cielo, lo que ciertamente no es incorrecto, pero puede que no sea toda la verdad. Ahora, confiar en el reino de la espada del loto verde para expulsar por la fuerza el poder de la voluntad y luchar contra él es, naturalmente, la forma más tonta. Si quieres romper el poder de los votos, la mejor manera sigue siendo comprender el poder de los votos y luego encontrar una forma de refinarlo. Esta idea puede ser poco realista para otros, pero no necesariamente para Uruki. Él mismo posee la fuerza de un gran poder ancestral, y el reino de la espada del loto verde también se ha transformado en el mundo real. Es solo porque está reprimido por el poder del cielo que no puede desplegar plenamente su poder. Pero pase lo que pase, al menos el reino es suficiente. El poder de la voluntad puede ser irresoluble para los seres del nivel de señor estelar, pero puede que no sea imposible refinarlo para los antiguos y poderosos. Para alguien como Uruki, lo más aterrador es perder el rumbo. Una vez que encuentres la dirección correcta, la deducción será mucho más rápida. Después de pensar esto, la mente de Uruki volvió a aclararse cuando sintió nuevamente el poder de los votos. Incluso la túnica roja del juez es en realidad una manifestación de causa y efecto. Y la causa y el efecto en sí mismos son una dirección del Tao. Con este pensamiento en mente, Uruki simplemente dejó de aplastar la fuerza de voluntad con la intención de la espada y, en su lugar, trató de introducir la fuerza de voluntad en el reino de la espada del loto verde para analizar y refinar este poder. Los hechos han demostrado que el talento de Uruki solo puede describirse como monstruoso. Una vez encontrado el método correcto, en un instante, la fuerza de voluntad comenzó a integrarse en el reino de la espada del loto verde bajo el control de Uruki. Aunque el proceso no fue rápido, supuso una diferencia fundamental para Uruki. Lo más importante es que, en el proceso de refinar su fuerza de voluntad, Uruki también está comprendiendo lentamente el poder del cielo. Tal como dijo el emperador Donghua, el poder de los votos provenía del poder del cielo. Ahora bien, mediante la relación de causa y efecto en el poder de los votos, el proceso de Uruki para refinar dicho poder es, en realidad, el proceso de intentar refinar el poder del cielo. Antes, en el reino demonio, el antepasado del camino demoníaco le había pedido a Uruki que firmara un antiguo pacto con él, y nunca refinaría el poder de la piedra del Dao celestial. Pero esto en sí mismo significa que Uruki tiene la capacidad de refinar la piedra del Dao celestial. Ahora bien, naturalmente es imposible para Uruki entrar a Templo Tiandao para refinar la piedra Tiandao, pero si pudiera comprender algo del poder de Tiandao, sería de gran importancia para Uruki. Tras el sellado del reino superior, este prácticamente se convirtió en un mundo propio. Comprender tal poder celestial sin duda sería de gran ayuda para que Uruki perfeccionara el reino de la espada Qingliang. Además de esto, lo más importante es que, una vez que pueda comprender con éxito, quizás Uruki ya no será reprimido por el poder del cielo. Para la situación actual esto es lo más crítico. Capítulo 1157 Intervención del reino demonio. Uruki ha comenzado a refinar lentamente su fuerza de voluntad, pero esto lleva tiempo. Y lo que más le falta a Uruki ahora es tiempo. El emperador Donghua no notó nada inusual en Uruki, pero aún así, para él, aprovechar la oportunidad de matar a Uruki era la mejor oportunidad, por lo que, naturalmente, no dudaría. La única buena noticia fue que, bajo la influencia del poder de la voluntad, no solo Uruki y Ruo Junsan se vieron afectados, sino también los maestros del cielo, y ambos lados tuvieron que detenerse. Sin embargo, de esta manera, el emperador Donghua es simplemente invencible. Ni siquiera un asedio puede lograrlo. ¿Quién puede detenerlo? Con un toque de intención asesina en sus ojos, el emperador Donghua movió su mano ligeramente y la luz colorida de la espada atravesó el aire nuevamente y cortó directamente hacia Uruki. Espada del cielo. Solo en este reino superior el emperador Donghua puede desatar verdaderamente el poder de la espada del cielo.
No es exagerado decir que en esta situación, incluso si Wookiee no se viera afectado, sería difícil para él ganar contra la espada del cielo, sin mencionar que ahora está restringido por el poder de la voluntad. El emperador Dongwa sabía muy bien en su mente que el único propósito de su aparición aquí era obligar a Wookiee a usar el poder mágico de la belleza momentánea. Siempre que Wookiee se atreviera a usarlo, el maestro taoísta en el templo Tiandao podría sentirlo inmediatamente y matar a Wookiee directamente. No te dejes engañar por el enorme impulso que está teniendo ahora la montaña Ruoyun, pero, de hecho, mientras Wookiee muera, todo se derrumbará. Se puede decir que no importa qué método se utilice, siempre que se pueda matar a Wookiee, la batalla está ganada. En este caso, el emperador Dongwa nunca mostraría misericordia hacia Wookiee. Morder. Casi en el instante en que el emperador Dongwa se movió, la princesa Changning chasqueó los dedos y una luz plateada brilló. La espada del juicio, transformada en la aguja plateada en su mano, bloqueó de inmediato la espada del cielo. Una serie de rayos plateados cayeron sobre la espada del cielo, produciendo un sonido nítido. Aunque fue algo difícil, el ataque del emperador Dongwa finalmente fue bloqueado por la princesa Changning. En un instante, las pupilas del emperador Dongwa se encogieron de repente y una mirada de horror brilló en sus ojos. ¿Vas a abrirte paso? Ahora ya no está en el reino inferior. Con la ayuda del poder del cielo, ya ha entrado en el reino del Señor del Dao. Hay una gran brecha en el reino. Al enfrentarse al Señor de las Estrellas, es casi imposible detenerlo. Aunque la princesa Changning ha alcanzado la cima del reino de Star-Lord, él todavía no la toma en serio. Pero en ese momento, la princesa Changning bloqueó su espada. Casi hay una sola explicación, en comparación con la batalla en el mundo inferior hace 100 años, la fuerza de la princesa Changning en realidad ha mejorado mucho, e incluso está cerca de un gran avance. De hecho, no fue solo el emperador Dongwa quien quedó sorprendido por esta pelea de una fracción de segundo. Incluido el emperador del cielo, todos los maestros del cielo no pudieron evitar sudar fríamente. Antes, el emperador del cielo ordenó la pena de muerte, y la guardia imperial rodeó el palacio Changning, acompañada por numerosos maestros de la corte celestial. Todos creían que la princesa Changning estaba condenada a muerte, así que no se resistieron. Pero ahora que realmente vieron a la princesa Changning actuar, todos se dieron cuenta de que la princesa Changning no era incapaz de resistir, sino que simplemente no estaba dispuesta a resistirse. Pero ahora, con Wookiee subiendo al 33º cielo, el emperador del cielo ha obligado por completo a la princesa Changning a rebelarse. Los párpados de la princesa Changning se crisparon levemente y dijo con calma. Cuando era famosa en todo el mundo, el emperador no aparecía por ningún lado. Simplemente se aprovechó de haber abandonado el reino superior antes. ¿Será que el emperador pensó que podría reprimirme para siempre? La princesa Changning pronunció estas palabras con gran orgullo. Cuando era tan famosa como Yan Weichen, el emperador Dongwa era un don nadie. Incluso cuando el emperador Dongwa se convirtió en discípulo de Daosu y luchó contra Yan Weichen, alcanzando fama mundial, la princesa Changning no sería necesariamente más débil que él. La razón por la que ahora hay una gran brecha entre ellos no es porque la princesa Changning sea inferior a él, sino porque él, bajo el arreglo de Daosu, dejó primero el reino superior y tocó las leyes completas del Dao. Anteriormente, la princesa Changning custodiaba el canal de transmisión y obtuvo información valiosa en la Tierra del Caos. Además, también obtuvo mucho de la batalla contra el emperador Dongwa. Durante 100 años, la princesa Changning estuvo prisionera en el palacio Changning por orden del emperador del cielo. Su fuerza mejoraba día a día, y estaba a un paso de alcanzar el éxito. Ahora que los grilletes de su corazón han sido eliminados, ese espíritu afilado reaparece de repente. Incluso cuando se enfrentaba al emperador Dongwa, ¿cómo podía sentir el más mínimo miedo? Ahora que lucha de nuevo contra el emperador Dongwa, la princesa Changning tiene otra oportunidad de comprobar el gran camino. Se puede decir que, si sobrevive, esta batalla podría ser la oportunidad para que la princesa Changning se convierta por completo en un ser poderoso. Con una ceja levantada, el emperador Dongwa dijo con voz profunda: «Princesa, eres demasiado confiada. Lo siento».
En el momento en que las palabras cayeron, la espada del cielo fue balanceada nuevamente, pero esta vez el objetivo ya no era Wookiee, sino la princesa Changning que estaba frente a él. En ese momento, incluso el emperador Donghua sintió una gran amenaza por parte de la princesa Changning. Se puede decir que a partir de este momento, el emperador Donghua tuvo la intención de matar a la princesa Changning por primera vez. En el vacío arden las llamas del diablo. Decenas de figuras entraron al borde del 33º cielo, una tras otra. Señor demonio, el 33º cielo está más adelante. Comenzamos ya. Deteniéndose lentamente frente al 33º cielo, Gai Hyuk-xiao arqueó las cejas y preguntó con voz profunda: ¿cuánto tiempo llevan Ruo Yun-san y los demás en el 33º cielo? Pasará casi una hora en una sola barra de incienso. Después de calcular el tiempo en silencio, el maestro del reino demonio a su lado respondió: entonces espera otra barra de incienso. Asintiendo levemente, Gai Hyuk-xiao dijo con calma: tenemos que esperar hasta que casi hayan terminado de pelear antes de actuar. Venir a los 33 cielos para unirse a la batalla es la intención del antepasado del camino del mal. Al igual que la elección de Ruo Yun-san, todos los que vienen del reino demonio son maestros del reino del Señor Estelar. Por supuesto, una vez que el reino demonio entra en acción, la guerra se adelantará al momento decisivo del éxito o el fracaso. El ancestro del camino demoníaco ya le mencionó la importancia de esto. Aunque necesitan unir fuerzas para lidiar con Dao Su ahora, de hecho, todos saben que cuando llegue el momento final, Wookiee probablemente se convertirá en un enemigo. Por lo tanto, a pesar de que Gai Hyuk-xiao y Wookiee tienen una relación personal, no se atreven a ser descuidados con tales asuntos. Debilitar la fuerza tanto del cielo como de Wookiee tanto como sea posible es lo que realmente sirve a los intereses del reino demonio. Honestamente, la acción de Wookiee esta vez fue un poco precipitada, y el antepasado del mal camino no tuvo tiempo de completar muchos preparativos. Sin embargo, en tales circunstancias, era seguro que Wookiee no moriría bajo ninguna circunstancia. Ahora que hemos llegado a esta situación, no nos queda otra opción que intervenir con antelación. Capítulo 1158. Palabras desgarradoras. Hay dos tipos de personas en este mundo. Unos se derrumbarán bajo presión, mientras que otros liberarán todo su potencial y completarán su transformación bajo presión. Obviamente, Wookiee y la princesa Changning son ambos del segundo tipo de personas. A medida que la espada del cielo cayó, la intención asesina del emperador Donghua se hizo más fuerte, pero en el proceso de luchar constantemente con el emperador Donghua, la fuerza de la princesa Changning también aumentó constantemente. Los 100 años de arresto domiciliario en el palacio Changning fueron, para la princesa Changning, 100 años de sedimentación después de comprender el Gran Dao en la Tierra del Caos. Para la princesa Changning, la batalla a vida o muerte contra el emperador Donghua es sin duda una oportunidad para comprobar sus propias percepciones. Aunque es algo peligrosa, las recompensas son igualmente enormes. Tales batallas son como un temple. Si la princesa Changning no hubiera muerto en ellas, habría podido aprovechar esta oportunidad para abrirse paso y entrar en el reino de la antigua gran potencia. La princesa Changning comprendió este principio y, naturalmente, el emperador Donghua también lo comprendió. Pero el problema es que en esta situación tampoco tiene salida. Incluso la carta de la voluntad ya estaba en juego. Pase lo que pase, no permitiría que Wookiee saliera con vida hoy. Así que la princesa Changning, quien se encontraba frente a Wookiee en ese momento, se convirtió en la primera a la que debía matar. Tras una serie de asesinatos, el emperador Donghua ha tomado la iniciativa gradual y completamente. Dada la situación, solo le hará falta otra varita de incienso para matar a la princesa Changning. Auge. Justo cuando la situación se estaba volviendo cada vez más desfavorable para la princesa Changning, un estruendo horrible se escuchó de repente, y el poder del sudario de deseos, fuera del palacio Changning fue atacado repentinamente en ese momento. En un instante, las furiosas llamas demoníacas fueron claramente percibidas por todos a través del poder de la voluntad. Gente del reino de los demonios. En ese momento, casi todo el mundo cambió de color.
Ya era bastante caótico cuando Yun-san y sus hombres trajeron gente para rescatar a Uruki, y ahora el reino de los demonios ha intervenido, lo que obviamente ha enturbiado las aguas por completo. Solo Ruo Yun-san dio un suspiro de alivio cuando vio a la gente del reino demonio. La situación anterior había caído en un punto muerto, y se podría decir que la vida o la muerte dependían de si Uruki y la princesa Changning podían abrirse paso. Pero obviamente este no es el resultado que Ruo Yun-san está feliz de ver. Anteriormente, para mantener en secreto la noticia de traer gente al 33º cielo, Ruo Yun-san no informó al reino demonio, ni lo discutió con Gai Hyuk-xiao ni con nadie en el reino demonio. Sin embargo, esto no significa que Ruo Yun-san no haya hecho ningún arreglo. De hecho, a través de la gente de Mei-san, ha dejado en secreto muchas pistas en el reino demonio. Lo más importante es que Ruo Yun-san puede estar completamente seguro de que el ancestro del camino demoníaco no ignorará las acciones de Wookiee. De esta manera, siempre que quede una pequeña pista, con la fuerza del palacio demonio, no será difícil adivinar sus acciones y hacer los preparativos correspondientes. Este es en realidad un plan de respaldo dejado por Ruo Yun-san. Sería mejor si no fuera necesario, pero si la situación llega a un punto muerto, esta fuerza podría ser suficiente para determinar el resultado de toda la batalla. Afortunadamente, tal como lo había previsto, el reino demonio tampoco desaprovechó esta oportunidad. En ese momento crítico, se apresuró al cielo 33 y se unió a la batalla. Fuerza de voluntad. Había un brillo en sus ojos y Gai Hyuk-xiao no pudo evitar burlarse. Naturalmente, Gai Hyuk-xiao no entendía el secreto de la fuerza de voluntad, pero no necesitaba entenderlo. A diferencia de la gente del cielo, la gente del reino demonio nunca tocaría el poder de los votos. Para los maestros del reino demonio, la fuerza de voluntad es simplemente un tipo especial de poder. Para quienes están por debajo del reino del Señor Estelar, puede ser muy amenazante, pero para los maestros del reino del Señor Estelar, no significa nada en absoluto. La razón por la que el emperador Donghua pudo encarcelar a todos con su fuerza de voluntad no fue porque los maestros del cielo y Kang Kyung-sin fueran débiles, sino porque logró activar la fuerza de voluntad en el cuerpo de todos. Para decirlo sin rodeos, lo que está aprisionando a todos ahora no es el emperador Donghua, sino sus propios deseos. Pero para aquellas personas en el reino de los demonios, no existe tal problema en absoluto. De esta manera, bajo el liderazgo de Gai Hyuk-xiao, el poder del deseo que envolvía el palacio Changning se hizo añicos de repente en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, el emperador Donghua se vio obligado a renunciar al control sobre su fuerza de voluntad. Si la gente del reino demonio no hubiera llegado, naturalmente no habría tenido que preocuparse, pues su fuerza era suficiente para reprimir a la princesa Changning. Pero ahora que el reino demonio había intervenido, si no reducía el control de su voluntad, definitivamente no podría resistir el asedio conjunto de los maestros del reino demonio y la princesa Changning. Una vez que se elimina el control sobre la fuerza de voluntad, la situación volverá inmediatamente a su estado anterior. El emperador del cielo y los maestros del cielo han recuperado su fuerza una vez más, pero lo que tienen que enfrentar ahora es el ataque conjunto de todos los maestros del reino demonio y la estrella del cielo. Con el trasfondo del cielo, si solo fueran las personas traídas por Ruo Yun-san, el cielo eventualmente podría controlar la situación. Pero una vez que la gente del reino demonio se uniera, la ventaja del cielo no sería tan grande. Gai Hyuk-xiao, ¿te atreves a interferir? Con un matiz de fría intención asesina en sus ojos, el emperador Donghua habló con gravedad. Su mirada se posó en el emperador Donghua, y Gai Hyuk-xiao dijo con calma: Donghua, dije que un día te alcanzaría, no siempre ganarás. Desde el mundo inferior, Gai Hyuk-xiao nunca ha ganado en la confrontación con el emperador Donghua. Era como si el emperador Donghua estuviera allí específicamente para contenerlo. Sin importar lo fuerte que fuera, el emperador Donghua siempre sería más fuerte que él. Este punto no ha cambiado incluso antes de que se convirtiera en el incomparable señor demonio en el reino demonio e incluso entrara en el reino de los señores de las estrellas. Solo que esta vez, con la cooperación de Wookiee, la situación parecía haber cambiado. En la Tierra del Caos, el asombroso talento de Gai Hyuk-xiao se manifestó una vez más.
Durante los 100 años que la princesa Changning estuvo bajo arresto domiciliario en el palacio Changning, ya había penetrado en el reino del señor demonio. Fue precisamente por eso que Gai Juxiao quería pelear nuevamente con el emperador Donghua para determinar el ganador. En un instante, una luna de sangre apareció en lo alto del cielo. Aunque todavía tenía las manos detrás de la espalda, la presión aterradora ya había descendido sobre él, como si en un instante, todo el palacio Changning e incluso los 33 cielos estuvieran envueltos en sangre. Sumido. La punta de la espada tembló levemente y la luz colorida de la espada volvió a fluir. Al operar la espada del cielo, destrozó con fuerza la sangre en el aire. Gai Juxiao, no puedes vencerme. No importa si fue antes o ahora, además, ¿no ves que la princesa Changning y Wuki están a punto de abrirse paso? Oh. El reino demonio realmente pretende quedarse de brazos cruzados viendo cómo Wuki se hace más fuerte. El tema cambió repentinamente y lo que dijo el emperador Donghua fue realmente desgarrador. Sin embargo, es innegable que esta frase da en el clavo. Capítulo 1159. El reino demonio se vuelve contra los otros. Aunque el antepasado del camino del mal concluyó el antiguo pacto con Wuki, eso no significa que el antepasado del camino del mal confíe completamente en Wuki. Si fuera necesario, al antepasado del camino del mal, definitivamente no le importaría matar a Wuki. De hecho, el resultado que más quería ver el antepasado del mal era sentarse y observar cómo Wu Qixian y el antepasado del taoísmo luchaban hasta llegar a un empate. Gai Juxiao llegó, pero no realmente para ayudar a Wuki. El propósito de la llegada de estas personas del reino demonio es impedir que el emperador Donghua rodee y asesine fácilmente a Wuki. Para el ancestro del camino demoníaco, Wuki no es incapaz de morir, pero debe morir a manos del ancestro del taoísmo. Sería un desperdicio si Wuki muriera a manos del emperador Donghua. Ahora que la llegada de Gai Juxiao ha roto las restricciones del poder de los votos en Ruoyunsan y los demás, la situación se ha revertido de inmediato. Por supuesto, si solo consideramos la situación, lo más beneficioso sería unirnos directamente a Wuki para sitiar y matar al emperador Donghua y obligar a Dao Su a tomar medidas. Pero el problema es que todos somos egoístas. Si Gai Juxiao continúa ayudando a Wuki, lo más probable es que el cielo sea derrotado. En ese momento, Dao Su seguramente intervendrá con antelación, y entonces Gai Juxiao y esta gente del reino demonio tendrán que soportar el ataque de Dao Su al mismo tiempo. Nadie quiere morir, incluido Gai Juxiao. Entonces, definitivamente no podría ayudar fácilmente a Wuki a obligar al emperador Donghua a una situación desesperada. Para Gai Juxiao, tanto el emperador Donghua como el emperador Tian pueden morir, pero deben morir a manos de Wuki, para garantizar su seguridad en la mayor medida posible. Al ver que Gai Juxiao se había quedado en silencio, el emperador Donghua una vez más mostró una brillante sonrisa en su rostro. Wuki, haz tu movimiento, no hace falta que nadie más actúe. Decidamos quién ganará entre tú y yo. Mirando a Wuki, el emperador Donghua mostró confianza en su rostro. He perdido contra ti antes, pero aún quiero intentarlo, ¿puedes vencerme de nuevo en este 33º cielo? Sus ojos se entrecerraron levemente y de repente un indicio de intención asesina surgió en el corazón de Wuki. Durante este tiempo, la princesa Changning ayudó a Wuki a bloquear al emperador Donghua y le dio tiempo para comprender y refinar su fuerza de voluntad. En este momento, Wuki ya ha vislumbrado el poder del cielo. La llegada de Gai Juxiao rompió el deseo y alivió la presión de la princesa Changning, pero también hizo que Wuki perdiera la oportunidad de continuar su comprensión. Tiempo. Con los conocimientos de hoy, si a Wuki le dieran otros 100 años, no, incluso un poco más de 10 años, sería capaz de refinar completamente el poder de la voluntad en su cuerpo y derivar de él el poder del cielo, y ya no sería reprimido por el poder del cielo. Desafortunadamente, Wuki ahora sabe mejor que nadie que simplemente no tiene tiempo. Ni hablar de 10 años, ni siquiera 10 días es imposible. Ahora que hemos entrado al 33º cielo, e incluso el reino demonio ha intervenido de antemano, me temo que, pase lo que pase, esta vez se decidirá un ganador. Emperador, deberías entender, si actúo, no solo perderás, sino que morirás.
Mirando al emperador Donghua, Wu-Qi habló con seriedad. Sí, esto no es alarmista, sino una tranquila constatación de hechos. Incluso en el 33º cielo, incluso si Wu-Qi fuera severamente reprimido por el poder del cielo, si Wu-Qi realmente quisiera matar, atacaría sin importar las consecuencias. Confiando en el poder mágico de belleza momentánea, Wu-Qi todavía confía en que puede matar al emperador Donghua. No solo él lo tenía claro, sino que el emperador Donghua, que había visto a Wu-Qi mostrar el momento de belleza, también lo tenía claro. Tal vez no, pero tenemos que intentarlo de todos modos, dijo el emperador Donghua con calma, mientras sus ojos se posaban en Wu-Qi. No hubo más explicaciones, pero Wu-Qi definitivamente podía sentir la indiferencia en el rostro del emperador Donghua. A diferencia de Gai Hyuxiao, el emperador Donghua nunca ha sido una persona que tema la muerte. El conflicto con Wu-Qi, que llegó hasta el punto de vida o muerte, no se debió a intereses. Si tenemos ideas diferentes, no podemos trabajar juntos. El emperador Donghua realmente creía que solo deteniendo a Wu-Qi y ordenando a Daosu refinar la piedra del Dao celestial, remodelar el Dao celestial, refinar completamente el reino superior y entrar en el reino del Señor, podría la raza humana salvarse de su declive actual. Precisamente por esto, el emperador Donghua tiene claro que su misión es obligar a Wu-Qi a desplegar primero el poder mágico de la fragancia efímera. Solo así, el ancestro taoísta tendrá mayores posibilidades de controlar la situación, eliminar a Wu-Qi y al ancestro del camino demoníaco, y completar la refinación final. Por ello, no dudaría en sacrificar su propia vida. Puede que te desagrade ese enemigo, puede que le seas hostil, pero no puedes evitar admirarlo. Antes, cuando Wu-Qi cuestionó al emperador Donghua, ya no era el emperador Donghua que resolvió la batalla entre el bien y el mal con su propia fuerza en el mundo inferior y dijo que el gran camino solo se puede buscar en uno mismo. Pero la verdad es que eso también es solo un malentendido. Donghua sigue siendo el mismo Donghua. Lo que él lucha no es por el poder y los intereses, sino por la verdad que lleva en su corazón. Después de pensarlo bien, Wu-Qi no pudo evitar suspirar suavemente. Levantando lentamente la cabeza, Wu-Qi volvió a levantar la espada Cheng-Yijin que tenía en la mano. Lo siento, sé que no puedo convencerte, pero sigo diciendo que si vamos por caminos diferentes, no podemos hacer planes juntos. Wu-Qi hizo una leve reverencia y dijo en voz baja: si no puedo convencerte, solo puedo hacer todo lo posible para matarte. En el momento en que terminó de hablar, el cuerpo de Wu-Qi se sacudió levemente, la punta de su espada se levantó ligeramente y el ki de la espada de loto verde estalló nuevamente, matando al emperador Donghua. Casi al mismo tiempo, la princesa Changning se movió levemente, queriendo ayudar, pero antes de que pudiera hacer algo, fue bloqueada silenciosamente por Gai Hyuxiao. Sacudiendo la cabeza levemente, Gai Hyuxiao dijo con calma: Princesa Changning, no quiero pelear contigo, y debes entender que no puedo decir que definitivamente ganaré contra ti, pero al menos a corto plazo, será imposible decir quién ganará entre tú y yo. En ese caso, ¿por qué no dejar que ellos decidan el resultado? Gai Hyuxiao tenía muy clara la relación entre Wu-Qi y la princesa Changning, por lo que no quería hacerle nada. Pero la premisa era que la princesa Changning no interfiriera por la fuerza. Dejar que Wu-Qi y el emperador Donghua decidan al ganador es lo que más le conviene a él y a los intereses del reino demonio. Por esto llegó incluso a volverse contra su propio bando. La cooperación entre el reino demonio y Wu-Qi está llena de intrigas y engaños. Tanto el fundador del reino demonio como el propio Wu-Qi lo tienen muy claro. Mirando a Gai Hyuxiao, Ruo Yunsan interrumpió de inmediato: Princesa Changning, lo que dijo el señor demonio tiene sentido. Recuerdo que te lo dije, esto es una guerra, y cada uno de nosotros tiene sus propias responsabilidades y obligaciones. Solo tenemos que hacer lo que debemos hacer, eso es suficiente. Por favor, crea en Wu-Qi y por favor crea en cada uno de nosotros. Al decir esto, Ruo Yunsan volvió a mirar significativamente a Gai Hyuxiao y dijo con calma: es cierto que el señor demonio está pensando en el reino demonio, pero subestima demasiado el Dao y a los demonios fuera del reino. Algunas cosas pueden no ser algo que el reino demonio y el ancestro del Dao demonio puedan asumir.
No estoy tratando de persuadirte, pero espero que entiendas el tipo de responsabilidad que debes asumir en esta guerra. Capítulo 1160. La espada derrota a Dongwa. La espada es como un arco iris. Para todos los practicantes de espada, esta es una verdadera fiesta de esgrima. Ya sea la espada de Wukey o la espada del cielo del emperador Dongwa, ambas explican perfectamente al mundo cuál es la verdadera esgrima. Cada colisión y choque revelaba el poder más aterrador de la esgrima. Pero en comparación con el emperador Dongwa, la espada de Wukey es mucho más pura. Bajo la supresión del poder del cielo, Wukey fue incapaz de desplegar el reino de la espada del loto verde. Simplemente abandonó todos sus pensamientos e incluso dejó de usar sus poderes mágicos. Confió completamente en la esgrima pura para luchar contra el emperador Dongwa. Al refinar su fuerza de voluntad, Wukey ya había percibido vagamente un cambio en el poder celestial. Ahora, en medio de la lucha contra el emperador Dongwa, seguía deduciendo. Por supuesto, de esta manera, Wukey casi siempre fue reprimido por el emperador Dongwa. Pero es precisamente debido a este tipo de presión que Wu Chijian puede volverse más puro y su comprensión del camino del cielo puede volverse más clara. Con las cejas ligeramente levantadas, Gai Hyuxiao no pudo evitar admirar en secreto la batalla entre Wukey y el emperador Dongwa. Habiendo entrado ya en el reino del señor demonio, comprendió con naturalidad la severidad con la que el poder del cielo reprimía a Wukey. En tal situación, era inimaginable lo difícil que era enfrentarse al emperador Dongwa solo con la esgrima, sin siquiera usar sus poderes mágicos. Desde su primer encuentro con Wukey en el mundo pequeño, tuvo muy claro que Wukey poseía un gran talento para la esgrima. Con el paso de los años, la rápida mejora de su fuerza lo ha confirmado plenamente. Pero aún así, al observar la batalla entre Wukey y el emperador Dongwa en este momento, no pudo evitar sentir admiración. La admiración no era por la fuerza de Wukey, sino por su aterradora velocidad de mejora. Al principio, al enfrentarse a la espada celestial del emperador Dongwa, sin usar sus poderes mágicos, Wukey podría decirse que fue derrotado sin posibilidad de contraatacar. Todos sintieron que Wukey no podía resistir y solo podía confiar en sus poderes mágicos para luchar contra el emperador Dongwa. Pero fue en esta situación que Wukey estabilizó gradualmente su espada, como una roca en un torrente, y no importaba cuán fuerte lo golpeara, permanecería inmóvil. A medida que pasaba el tiempo, Wukey se familiarizaba más con los movimientos de espada del emperador Dongwa y le resultaba más fácil lidiar con ellos. Lo más importante es que Gai Hyuxiao puede sentir que, durante este proceso, la comprensión de Wukey sobre el camino del cielo también se ha profundizado. Aunque es imposible liberarse de las restricciones del camino del cielo, el impacto causado está disminuyendo gradualmente. Templo Tiandao. Sentado junto a la piedra Dao celestial, la mirada de Dao Su parecía poder penetrar el vacío y ver claramente la batalla entre Wukey y el emperador Dongwa en este momento. En comparación con Gai Hyuxiao, Dao Su ve las cosas con mayor claridad y profundidad. La supresión de la espada del Dao celestial sobre Wukey disminuyó gradualmente. De hecho, no se debió a que el propio Wukey comprendiera bien el Dao celestial, sino a que su habilidad con la espada se había adaptado gradualmente a la supresión del poder del Dao celestial. En la antigüedad, la espada Chengijin era conocida como la espada más malvada en la antigüedad porque nada era irrompible frente a ella. A los ojos del maestro de la espada Chengijin, todo en este mundo tiene defectos. Esto incluye naturalmente el camino al cielo. El Dao celestial contenido en la piedra del Dao celestial es, después de todo, una regla mundial relativamente perfecta. Esta regla puede atar a mucha gente, pero definitivamente no incluye al maestro de la espada Chengijin. En el pasado, el aterrador poder del maestro de la espada Chengijin no residía solo en su poder mágico de belleza momentánea, sino también en su profundo conocimiento del camino de la espada. Todos reconocen que cuando se trata de esgrima, el maestro de la espada Chengijin casi ha alcanzado la cima. Si no fuera por la antigua batalla, mientras el maestro de la espada Chengijin tuviera más tiempo, seguramente podría alcanzar el cielo con el camino de la espada y entrar directamente en el reino del Señor, volviéndose verdaderamente invencible en el mundo.
Han pasado tantos años, el maestro de la espada Chen Yijin ha caído hace mucho tiempo, pero desde Wuqi, se puede ver que la intención de la espada Chen Yijin no ha sido cortada. Para Dao Su, ni la espada Chen Yijin en sí ni el poder mágico de Shan Sanfanghua son la clave. Lo más importante que dejó el maestro de la espada Chen Yijin es la herencia de la esgrima. Y en ese momento, sintió verdaderamente la sombra del maestro de la espada Chen Yijin de Wuqi. Cuando una persona así está destinada a convertirse en un enemigo, es suficiente para que cualquiera sea extremadamente cauteloso. Al mismo tiempo, la mirada de Dao Su cayó sobre otro vacío y un indicio de sarcasmo apareció en la esquina de su boca. Ya sea Gai Hyuxia o Ruo Yun-san, estas personas son solo fuerzas que se muestran en la superficie. La persona que verdaderamente codicia la piedra Dao celestial y tiene las calificaciones para competir con el ancestro Dao por ella, sigue siendo solo el antepasado del Dao demoníaco. Bajo tales circunstancias, el antepasado del mal camino naturalmente no continuaría sentado en el palacio demonio. Ahora, él y el antepasado del mal camino están esperando el mejor momento para actuar. Lo que puede determinar esto es el resultado de la batalla entre Wuqi y el emperador Donghua. La espada lo rompe todo. Con cada enfrentamiento, el corazón de Wuqi se volvía cada vez más tranquilo, como si ya hubiera comprendido todos los cambios incluso antes de sacar su espada. Para Wuqi, este poder mágico del pasado parecía haberse integrado gradualmente en el camino de la espada, y cada vez que blandía su espada, exudaba un aura de perfección. Cuando uno alcanza este nivel, ser capaz de romper todo con una sola espada ya no es un truco, sino una habilidad real. Lo más importante es que durante la pelea con el emperador Donghua, combinado con su comprensión del refinamiento de la fuerza de voluntad, Wuqi finalmente comprendió una pequeña falla en el poder del cielo, lo que fue suficiente para deshacerse temporalmente del poder del cielo en un corto periodo de tiempo y lanzar un ataque con toda su fuerza. Emperador, acabemos con esto, tú pierdes. Había un atisbo de calma en sus ojos, y Wuqi, de repente, blandió la espada que tenía en la mano. En un instante, el reino de la espada del loto verde se abrió de nuevo. Aunque la distancia no era grande, solo unos 10 metros, sin embargo, cuando el reino de la espada del loto verde envolvió al emperador Donghua, significó que Wuqi había cortado por la fuerza y temporalmente la conexión del emperador Donghua con el reino superior. Y esto es casi fatal para el emperador Donghua. Sumido. La punta de la espada tembló levemente y, en un instante, la figura de Wuqi desapareció repentinamente y apareció de repente a 3 pies frente al emperador Donghua. Dominio de espadas de 3 pies. Aprovechando el momento en que el emperador Donghua fue arrastrado al reino de la espada del loto verde, Wuqi activó descaradamente el poder mágico del dominio de la espada de 3 pies, estallando repentinamente con toda su fuerza y bombardeando ferozmente al emperador Donghua. 3 pies de dominio de espada, 3 pies de invencibilidad. Una vez que se deshizo temporalmente de la supresión del poder del cielo, Wuqi atacó con toda su fuerza, y su aterradora fuerza se mostró de inmediato a la perfección. Con un solo golpe, la espada del cielo se hizo añicos de repente y la espada Chen Yijin atravesó descaradamente el pecho del emperador Donghua. Este cierre no permite retrocesos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.